Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos. Estamos contentos de estar acá una vez más. Mi amigo Jorge Carrillo de Cultura Teológica y su servidor José Plasencia de Papista Romanista Podcast. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto, un placer estar aquí para charlar un rato con vos. ¿Estás listo para el segundo round? Dale, dale, dale. Ayer sopapeaste a De Marco y me toca a mí. No, 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 para nada, no. Estuvo muy interesante el diálogo con nuestro amigo Jonathan de Marco. Por allí los que no lo han visto, pues se lo están perdiendo, chicos. Estuvo interesante. Hablamos de la fe y las obras. De hecho, lo que ven ahora en pantalla es la portada. De hecho, se la cambié, creo. Ya me acordé. Al último le puse la cara de Marcos y la cara mía, pero dice fe y obras, ¿no? Entonces, lo tienen que ver. Y bueno, gracias, Jorge. Gracias por haber aceptado una vez más la invitación. En esta ocasión, pues básicamente la pregunta es, ¿quién es el jefe, no? ¿A cuál autoridad humana acá abajo en el planeta Tierra al final del día, cuando se acaba la discusión y la polémica y la controversia, a cuál autoridad humana nos vamos a someter? Y bueno, digo humana, ¿no? Porque cuando uno escucha hablar de autoridad, eh, instintivamente pensamos en Dios, ¿no? No, claro, Dios, Cristo, o la Biblia. Pero al final, después de la inspiración de la Biblia, después de Dios como creador, después de Dios como la fuente de toda autoridad, pero al final de todo, acá abajo en el planeta Tierra, en esta parte de los escalones, hay una autoridad humana y la pregunta es, ¿cuál es esa autoridad humana a la que el cristiano, el creyente, eh, se debe someter? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Tú cómo responderías a esa pregunta, Jorge? Bien, puede ser de diversas maneras. Respecto de pertenecer a una comunidad cristiana específica, nosotros los protestantes consideramos que Dios delega autoridad a aquellos que pertenecen a una iglesia local. Por ejemplo, una iglesia local se constituyen autoridades, por lo general una persona que se destaca, que viene sirviendo, porque sabemos que en los evangelios el que tiene autoridad es el que sirve. Entonces una persona se va destacando en una congregación local y luego la autoridad le es delegada por lo que dice la escritura en las cartas pastorales y acerca del obispo, de algunas características que tiene que tener el obispo, el anciano, depende la iglesia, qué eclesiología tenga, la iglesia protestante, va a configurar su grupo de ancianos, o a veces hay un pastor principal y otros pastores que están en colaboración con él, y el miembro de esa iglesia local, dentro de una iglesia protestante, se sujeta a las autoridades que son sus pastores o sus ancianos o sus obispos, porque entiende que detrás de esa autoridad está la autoridad de Cristo. Ujú. Básicamente así sería reducido su esqueleto en el protestantismo, digamos, en las Sí. distintas confesiones protestantes. En tu caso, tú eres, corrígeme si me equivoco, ¿eres bautista? Sí, Ok. En tu caso, entonces, la autoridad humana a la que te sometes, digamos que es la denominación bautista, digamos que es el claro, magisterio. serían denominaciones, sí, distintas denominaciones. Ok. Dentro del protestantismo habrían distintas denominaciones. Así Ujú. es. Ok, y bueno, obviamente yo como católico, yo creo que la autoridad humana a la que debemos someternos es la Iglesia Católica. Em, entonces, aquí obviamente em, ya vemos una diferencia porque tú crees diferente, tú no crees que es la Iglesia Católica a la que debemos someternos. ¿Tú por qué dirías así? Yo sé que puedes enumerar unas 10, 20, 30 razones, pero la primera que te venga a tu mente, ¿cuál es la razón por la que tú no te sometes a la Iglesia Católica? Porque considero que la Iglesia Católica es una iglesia más, digamos, que tiene una historia, que tiene un origen, pero que no se puede constituir como la única y absoluta iglesia, sino que tiene que haber libertad en base a ciertos principios que hay, digamos, dentro de lo que es la fe protestante. Por ejemplo, como vos sabés, aquí estoy hablando más que nada no de mí, sino de lo que es el protestantismo, porque más allá de cómo yo piense, pertenezco también a una comunidad, no es que soy un sujeto aislado,
si no diría otra cosa, ¿no? Algunos principios, como en el caso de la sola escritura, por ejemplo, nosotros consideramos que la autoridad la encontramos en la escritura y esa nos permite constituirnos como iglesias. Y vemos a la Iglesia Católica, así desde un punto de vista protestante, la vemos como una iglesia, como una iglesia más. En todo caso, yo sé y vos sabés que hay muchos grupos protestantes que son anticatólicos, que la van a ver de otra manera, ¿no? La van a cualificar de otra manera, calificar. En mi caso, yo no soy anticatólico y considero que la Iglesia Católica es una iglesia que tiene sus características, pero que no es la única, sino que pueden haber varias iglesias Ujú. cristianas. Ok, yo como católico, obviamente no, yo objetaría lo que dices porque Cristo fundó una sola iglesia. Eh, entonces, ¿cómo le haces tú para poner en armonía el hecho de que Cristo fundó una sola iglesia, pero al mismo tiempo sostener lo que acabas de decir, que debe haber libertad para diferentes iglesias? Claro, yo distingo entre lo que es la realidad espiritual de Dios en delegar autoridades y digamos, experimentar una comunidad cristiana y lo que son las instituciones, que ahí está el influjo humano, ¿no? Las instituciones se formulan de diferentes maneras, pero tienen como un origen, un principio que es, en este caso, seguir el ejemplo de Cristo, seguir el evangelio. Entonces, no estamos muy centrados en la cuestión institucional que tiene que ir estrictamente ligada, digamos, a las palabras de Cristo en ese aspecto. Si nosotros cumplimos, digamos, con una moral determinada, con unos aspectos escriturales, ya nos damos por satisfechos en ese aspecto. No consideramos que tenemos que pertenecer a una institución eh, específica, como sería en este caso el catolicismo romano, con todo lo que eso significa, ¿no? Con dogmas, con una estructura bien definida, y no solamente eso, sino muchas cosas más que tienen ustedes, ¿no? Entonces, es más sencilla la cuestión. En ese sentido, la fe protestante es más sencilla, no pide demasiado, solamente pide este, seguir, digamos, esos postulados, esas cuestiones que surgen de la escritura y vivir esa fe, ¿cierto? Eso es lo que se pide, por eso son tan sencillas las iglesias protestantes, digamos, no están muy interesadas en la formalidad, porque consideran que puede haber una conexión del texto con la realidad de comunidades particulares, no están interesados específicamente en instituciones este, como la Iglesia Católica Romana, con todo lo que eso significa, con todo su conjunto. Ajá, pero cuando uno ya toca el tema de instituciones, Sí. lo manejabas en relación con la Iglesia Católica, ¿no? Como una institución. Decías que que no están muy interesados en esta idea de la institución. Pero aún en el mundo protestante no se escapan de esta noción, de esta idea de la institucionalidad. De modo que este fenómeno de institución con una estructura, con un liderazgo, con un cuerpo doctrinal bien definido, con ritos para inclusión o ritos para exclusión, esto también es algo que está presente aún en el contexto protestante, de modo que si se rechaza la Iglesia Católica por esta noción de institución, dogmas, estructura, reglas, liderazgo, uno no estaría escapando de este fenómeno porque está presente y viviente y muy, y muy marcado en el protestantismo. Entonces aquí quizás la pregunta de fondo es la siguiente, ¿no? ¿A cuál institución, si entendemos que no hay manera de escapar de la iglesia, no solamente una iglesia como algo invisible, sino también la iglesia como algo palpable, que tiene ciertamente, hay una parte mística, una parte espiritual, pero también hay una parte material, una parte externa? Entonces, si uno entiende que no hay manera de escaparse de este fenómeno, por cuanto somos seres humanos y vivimos en este mundo material, la pregunta se vuelve: a cuál iglesia es a la que yo me debo
adherir. No sé, ¿cómo ves? Claro, para eso hay que entender la naturaleza del protestantismo, digamos. Como el protestantismo no es un movimiento unitario, como vos mismo lo estás reflejando, sino que cada iglesia local se considera autónoma, no necesariamente en el sentido de excluirse unas a otras, porque tampoco es que por más que vos sepas que, no sé, el luteranismo o el pentecostalismo tienen realidades diferentes, doctrinales, o interpretan la Biblia de manera distinta, en algunos aspectos, en la realidad misma no es que las dos objetivamente se están excluyendo, sino que conviven múltiples instituciones y son autónomas. Lo único que tienen en común, que podríamos decir como un analogado, lo único que tienen en común son algunos principios, que esos principios derivan de la Reforma, por ejemplo. En ese caso sería como la sola Escritura, por ejemplo, ¿no? O la palabra de Dios como la máxima autoridad. Lo que pasa que al tener una naturaleza distinta al catolicismo, es decir, al no tener uniformidad, al no tener un consenso como lo ha logrado el catolicismo, no es posible pensar en el protestantismo como un movimiento homogéneo. Sí o sí, por naturaleza es heterogéneo. La sola escritura le permitiría en este caso, por ejemplo, al protestante tener algunos elementos en común, y por eso yo digo, siempre he tratado este tema en mi canal y he hablado que en realidad el protestantismo no sería un movimiento equívoco como algunos intentan demostrar, es decir que es un movimiento relativista, sino que es un movimiento analógico. Es decir, tiene un analogado principal, que en este caso es la sola escritura, y tiene distintos movimientos que tienen ese principio. Entonces todos parten de ese principio y eso no haría que se conviertan en un movimiento relativista o equivocista, ¿no? Como si Mm, fuera, permitime esta reflexión, es como si fuera una especie de, como de analogía de atribución intrínseca, ¿no? Cuando vos tenés, por ejemplo, un analogado principal, o sea, la analogía de atribución intrínseca se da en el orden real y en el orden lógico, ¿no? Entonces vos tenés, por ejemplo, en el orden del ser, encontramos la sustancia y el accidente, ¿no? O en el orden del conocimiento tenemos, por ejemplo, el conocimiento sensible y otros tipos de conocimiento más especulativo, ¿no? Que no dependen de la vista, por ejemplo. Pero todos predican los dos se predican del conocimiento. Los dos tienen el ser, tanto la sustancia como el accidente. O en el caso de la vida, ¿no? La planta tiene vida y el animal tiene vida. Entonces, en ese sentido, es un movimiento analógico, no equivocista, porque están partiendo de un analogado principal, que en este caso es la escritura. Y eso es lo que permite que vos, por ejemplo, cuando veas movimientos protestantes, por más que sean muy distintos en su liturgia, en la constitución de algunos de sus dogmas, todos tienen elementos en común. Y eso es lo que justamente hace que sea un movimiento analógico en vez de equívoco. Tiene un elemento analógico que es la sola escritura y ciertos elementos que tienen que ver obviamente con la moral que se desprende del Evangelio, las palabras de Jesús, pero tiene también cuestiones muy distintas, ¿no? Como por ejemplo el bautismo, que ustedes van a considerar que no puede haber dos interpretaciones del bautismo, yo lo sé eso. En el protestantismo se permite eso, ¿no? Em, entonces, eso sería como una especie de explicación de cómo se da el fenómeno protestante, o sea, la naturaleza del protestantismo. Y nosotros consideramos que eso puede ser posible, digamos, que no necesariamente tiene que ser algo como lo de ustedes, sino que Dios obra y Dios se manifiesta y Dios se mueve en esa realidad diversa y múltiple que es el protestantismo. ujú. Ok, bueno, el asunto con esto es que en el protestantismo, como dices tú, hay muchos grupos que dicen aferrarse al mismo principio, a esto que realmente funciona como un dogma. Me refiero a la sola escritura, esta idea de que lo único infalible para determinar las verdaderas doctrinas bíblicas sería supuestamente las páginas de la Biblia. Pero aún así, a pesar de que existen muchos grupos que se aferran a un mismo principio, terminan creyendo cosas distintas, y no me refiero a cosas secundarias, cosas no esenciales que realmente
no serían importantes, sino me refiero a cosas esenciales, a doctrinas fundamentales que sí son muy importantes. Entonces, ¿cómo entender que se piense o que uno se imagine que este fenómeno del protestantismo que opera con este principio de la sola escritura, cómo entender que esto es fruto del Espíritu Santo o que esto es la voluntad de Dios cuando se están contradiciendo en temas fundamentales? ¿Tú cómo lo ves? Es una pregunta compleja y hay que desarrollarla, ¿no? El protestantismo tiene un origen histórico, ¿verdad? Un origen histórico, en cuanto que se separa del catolicismo romano por ver cierta, por ejemplo, cierta corrupción o ciertas cuestiones que no se podían aceptar. Y aparecen personajes como en el caso de Lutero, ¿no? Posteriormente Calvino, Zwinglio, todos estos sujetos que rompen con la Iglesia Católica Romana. Y así, de esa manera, surge posteriormente, ¿no? Como desarrollo, el tema de la sola escritura. Y tiene aspectos negativos y aspectos positivos, ¿no? Por ejemplo, el aspecto negativo que tiene es, y ni siquiera es un problema para el catolicismo, es, en todo caso, un problema para el protestantismo, en el sentido de que el mismo protestante muchas veces no entiende la propia naturaleza del protestantismo. Entonces, en vez de aceptar la diversidad protestante, lo que hacen es, discutir, cuestiones doctrinales y eso, no dándose cuenta que en realidad el mismo principio protestante es el que hace que haya diversidad de pensamiento, ¿no? Pero por otro lado, y ahora sí lo vinculo con el catolicismo, por otro lado, la sola escritura no permite que el monopolio lo tenga una sola institución, sino que la sola escritura sea algo que lo tienen muchos confesiones, y que sea múltiple. Por lo tanto, rompe con la posibilidad de que alguna institución pueda tener el monopolio del poder de la verdad cristiana. Pero lo negativo, en cierto sentido, es lo que vos planteás. Pero yo no creo que realmente sea un problema si, si lo que dejó Cristo, eh, si podríamos establecer como una clasificación jerárquica de ciertas verdades que encontramos en las Escrituras, que son, muchísimo más importantes que alguna verdad doctrinal, por ejemplo, ¿no? Yo sé que esto vos no lo vas a aceptar, aquí ya estoy metiendo mi propia reflexión sobre el asunto, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, el tema del bautismo, que, el bautismo, alguien que bautiza, por ejemplo, nosotros en la congregación no bautizamos a los niños, porque consideramos que el bautismo, partiendo de la Escritura, es, algo que debe hacer un adulto, luego que ha reflexionado y se ha dado cuenta de la doctrina cristiana, por ejemplo. Pero ustedes bautizan a los niños, o otros, o protestantes bautizan a los niños, y tienen sus razones. No creemos, digamos, que es mutuamente excluyente, sino que consideramos que, como el texto es interpretable, podemos y entendemos que podemos darle al bautismo una, definición distinta, y no creemos realmente que eso es un problema, Ujú. porque al cabo algún elemento seguramente tendremos en común respecto del bautismo, ¿no? Sí, pero en la realidad, Jorge, si te pones a pensar, sí es mutuamente excluyente. El solo hecho de que los bautistas no practiquen el bautismo de infantes es la prueba de que sí son mutuamente excluyentes. De otra manera, practicarían los dos, practicarían el bautismo de adolescentes y adultos y también practicarían el bautismo de bebés y de infantes, porque si somos consistentes con lo que acabas de decir, que las dos formas de interpretar el bautismo no son mutuamente excluyentes, pero sí lo son. En la realidad sí lo son. De otra manera, ahora ya si lo vemos no solamente desde la óptica bautista, que como dices tú, ustedes no bautizan infantes, no bautizan bebés, pero si lo ves desde la óptica de los presbiterianos, los luteranos, los anglicanos, los metodistas, ellos a su vez sí bautizan infantes, sí bautizan bebés y ellos no abrazan la posición bautista. Y, y esto no es cualquier cosa, porque estamos hablando de lo que nos hace cristianos. Estamos hablando de hecho, cuando Jesús da la orden de ir y llevar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura,
dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, allí es cuando ya uno se da cuenta que algo no está bien. No es posible que estemos operando bajo el paradigma de la sola escritura, esta idea de que lo único infalible para determinar las doctrinas que debo abrazar, que le debo enseñar a mi familia, me esté llevando a posiciones contradictorias entre diferentes grupos. Y ahí es cuando uno se da cuenta que sí hay un problema y es un problema fuerte. Y aquí es donde yo traería a la mesa la necesidad de la Iglesia católica, la necesidad de una sola iglesia, porque si no, uno termina con muchas mini iglesias, con muchos mini magisterios, con muchos mini credos, como pequeños microcosmos, como pequeños microcosmos eclesiásticos. Y este es el fenómeno que ocurre cuando se desconoce a la Iglesia Católica y se desconoce la autoridad del magisterio para enseñar a los creyentes cuál es lo que se supone que deberíamos estar creyendo. O tú no ves esto que te digo, estas contradicciones. Tú decías, ¿no? Que sí lo ves, pero no es mutuamente excluyente, pero sí lo es. Porque yo lo que lo es si fuera, lo sería si fuera un conflicto verdaderamente objetivo que yo no veo. O sea, lo que yo veo en tu planteamiento es una vista del protestantismo en base a lo que es el catolicismo. Pero, por ejemplo, la existencia de múltiples confesiones protestantes no están en conflicto unas con otras, porque son independientes cada una de ellas. Es decir, el conflicto no es objetivo, no es que se juntan, por ejemplo, pastores de distintas confesiones no sé, presbiterianos, luteranos, a discutir cuál tiene la verdad o a discutir, digamos, qué vamos a hacer con el tema del bautismo. No. Es decir, ese problema que vos planteás es un problema que surge específicamente de la reflexión del catolicismo cuando observa la naturaleza del protestantismo. Pero no es un conflicto verdaderamente objetivo, en tanto que en la realidad no ocurre así, porque, por ejemplo, la iglesia donde yo voy es independiente, no tiene conflicto con ninguna otra confesión protestante, por más que tenga diferencias doctrinales. Sí, por ahí tiene relación con otras confesiones que tienen algunas doctrinas afines a ella, ¿verdad? Pero yo no veo que sea un conflicto objetivo en el sentido de que haya un problema institucional real donde pastores o obispos o ancianos de distintas confesiones protestantes estén peleando por la verdad. Existen de manera autónoma y veo que tu reflexión es vista desde el catolicismo, ¿verdad? Y veo Ok. que desde la realidad, veo que funcionan, digamos, veo que estas confesiones protestantes tienen una moral correcta en base a la palabra de Dios, veo que tienen espiritualidad, veo que tienen caridad. Entonces yo creería que vos te estás manteniendo como en un plano, vos te estás manteniendo a mi juicio, con todo respeto, te digo, te estás manteniendo como en un plano formal constantemente, de querer de alguna manera interpretar la realidad protestante desde el punto de vista católico, como si la realidad protestante en realidad no fuera autónoma, y es autónoma, pero es múltiple, ¿no? Ajá. Y Entonces, habría que probar en todo caso, y ahí te dejo, habría que probar en todo caso, y creo que sería imposible de probar, habría que probar si realmente Dios no se mueve plenamente en cada una de estas iglesias, ¿no? ajá. ¿Cómo Entonces vos probarías eso? entonces el fenómeno este que yo describía, que tú ahora niegas porque dices que solamente lo veo yo porque soy católico, yo propongo que no. Yo propongo que cualquier persona, aunque no sea cristiana, digamos un agnóstico, un ateo o un pagano, puede ver el fenómeno. No sé cómo llegas a la conclusión de que mi descripción de un universo que contiene muchos microcosmos eclesiásticos con doctrinas contradictorias, no sé cómo te imaginas que eso sería solamente un análisis que el católico hace, pero no es la realidad, no es objetivo. Cuando yo propongo que un pagano, un ateo, un agnóstico, un budista, un hinduista, puede ver que el protestantismo es así como yo lo he descrito. Ahora,
por allí mencionabas que tú ves que estos grupos independientes del protestantismo, tú los ves funcionando. Tú dices que tienen una cierta moralidad, lo cual no está en discusión, por cierto, ¿eh? No estamos discutiendo si funcionan, no estamos discutiendo si tienen una moralidad cristiana, no estamos discutiendo eso. Lo que estamos discutiendo es el fruto del principio de la sola escritura que ha producido múltiples grupos que creen cosas contradictorias y eso realmente es un problema, porque no podemos pensar que el Espíritu Santo esté guiando a diferentes grupos a contradecirse los unos a los otros. Pero yo no creo que esta observación la esté haciendo por el solo hecho o por virtud de ser católico. Yo creo que un no creyente puede observar esto. ¿O por qué insistes en que sería solamente algo subjetivo que yo como católico estoy observando? Para mí, por ejemplo, lo que vos decís de acerca de los ateos, para mí es irrelevante lo que piense un católico, perdón, un ateo, un agnóstico No o debería, ¿eh? un hinduista, pero ahí te explico por qué. Me parece irrelevante porque en realidad cualquier mirada subjetiva de cualquier ateo, cualquier agnóstico, cualquier hinduista, cualquier otro tipo de religión, no modifica la realidad es lo que es, y yo los análisis los hago desde la realidad. Por eso te digo, yo veo que el protestantismo como movimiento funciona y ha traído mucho beneficio para la fe, y no creo que sea un conflicto objetivo en el sentido de que no se están postulando o no hay realmente, un problema objetivo en base a las múltiples confesiones protestantes. El objetivo lo encuentra el que hace el análisis sobre el protestantismo, como en este caso lo estás haciendo vos. La pregunta que yo te hago es, ¿dónde vos ves ese objetivo? Perdón, ese problema objetivo. O sea, ¿dónde vos ves que en la realidad las iglesias protestantes en este momento se están disputando por la verdad, entre sí a través de una dialéctica que manifiesta que sus contradicciones son insalvables o que es imposible que este movimiento pueda permanecer y tenga que por eso fusionarse o unirse a la Iglesia Católica Romana que tiene la verdad plena? ¿Dónde ves eso vos? Pues yo no lo veo, sinceramente. ¿Lo ves en algún lugar? Sí, dos cosas. Número uno, sí debería importarte lo que piensa una persona usando el sentido común y la plena observación. O sea, decir que no me importa que las personas vean el protestantismo dividido y contradictorio, no le hace justicia a la razón, porque la fe cristiana no es irracional. La fe cristiana es racional, es cierto que no solamente es racional, sino es elevada por la revelación sobrenatural, pero no es irracional. Entonces no podemos simplemente eh, decir que no nos importa que el mundo nos perciba fragmentados, divididos y contradiciéndonos los unos a los otros. Ese es el primer punto. Punto dos, me preguntas que dónde veo esta fragmentación y este conflicto, estas contradicciones. Bueno, lo veo desde el protestantismo en sus orígenes, pero no solamente yo como católico lo veo, el mismo Martín Lutero en la recta final de su vida se lamentaba por la multiplicidad de grupos que se habían separado de su propio movimiento y él llegó a decir que había tantas interpretaciones como cabezas había. Entonces, por ejemplo, algo incluso todavía más concreto, Lutero y Zwinglio tuvieron una gran fragmentación. Entonces, después es donde van a derivar muchos grupos con posturas de corte bautista, no iguales, pero sí son muy semejantes, tienen una herencia de Zwinglio. Entonces, sí, o sea, lo veo en la historia, el mismo Lutero lo observó, pero también hoy, en el 2024, yo los veo que están divididos, están separados. Ahora, no sé si tú entiendes conflicto como que están en guerra, donde están así como en una No, guerra campal, porque eso no pasa es el que conflicto teológico. Es que vos fíjate que la forma en cómo vos estás razonando el asunto, porque vos me decís, por ejemplo, yo te pregunto, ¿dónde? Cuando te digo un conflicto objetivo, quiere decir que en base a los conceptos que vos me estás planteando sobre el protestantismo, sobre el problema real del protestantismo, lo que yo te pregunto es,
si ese conflicto es real, objetivo, en cuanto que vos ves que hay realmente un conflicto en la realidad misma ahora del protestantismo que se está peleando entre sí, porque cada uno, no sé, dice que tiene la verdad plena, por ejemplo. Yo lo que Sí, veo en realidad es múltiples confesiones que conviven y que cada una es autónoma y vive la fe como considera. Respecto de lo que con estos principios, ¿no? Respecto de lo que vos decías, por ejemplo, del tema del agnóstico. Vos fíjate que si importaría realmente lo que el agnóstico, lo que el ateo diga, como vos lo planteás, yo te podría hacer también a la inversa, planteártelo el tema a vos. Por ejemplo, te podría decir, ¿qué pensás vos perdón que te diga esto, yo no es que quiera ofenderte ni nada, no quiero que lo tomes a mal. sí, no te preocupes. Sirve A mí como para mi está bien, respuesta está bien. igualmente no va a tener la intención de Bueno, ofenderte. bueno, Con respeto te voy a responder. bueno. Entonces, tendría que ser irrelevante también la opinión, tendría que ser relevante, en ese caso, la opinión de muchos ateos, por ejemplo, que ven a la institución católica, que tiene una uniformidad doctrinal, pero sin embargo, ven que tienen un montón de problemas ustedes. Por ejemplo, la unidad formal la tienen, pero hay como ciertas facciones dentro, y además, por ejemplo, al ser un movimiento uniforme, institucionalmente uniforme, el problema, por ejemplo, moral de la iglesia respecto de los abusos y todas esas cosas, entonces los ateos también tendrían relevancia en el momento que critican a la iglesia católica respecto de eso. Y que en ese sentido ellos pondrían en crisis cierta coherencia de la iglesia católica, ¿no? Entonces, si lo vamos a conceder, por ejemplo, al protestantismo, en tanto ellos van a definir en base a sus opiniones lo que es el protestantismo, tenemos que concederle también a ellos la crítica que hacen al catolicismo, ¿no? Sí. Sí, realmente no, ahí estás mezclando peras con manzanas, A ver. porque si te fijas, cuando yo estoy interactuando contigo, yo estoy hablando de la naturaleza del protestantismo. Yo no estoy hablando de las inmoralidades de los protestantes, no estoy hablando de los escándalos, no estoy hablando de la corrupción en el protestantismo. No, yo estoy hablando de aquello que nos separa, a saber, esta idea de la sola escritura y la idea de una iglesia con un magisterio que tiene la tarea de enseñar a los fieles. Yo nunca entré a este terreno de las inmoralidades. Tú sí, no sé por qué, pero yo propongo que nos regresemos a Bueno, aquello que... lo No, cambio permíteme entonces. terminar, por favor. Bueno. Ok, permíteme terminar. Nos regresamos al tema que tenemos sobre la mesa, aquello que formalmente nos separa, a saber, eh, sola escritura con el fenómeno protestante y una iglesia con un magisterio que enseña a los fieles. Sí, porque yo creo que no hay un grupo social sobre la faz de la tierra que pueda escaparse a lo que son los pecados de los miembros que lo conforman. Entonces, para no desviarnos, mejor nos mantenemos en el curso. ¿Qué te parece? Bueno, dale, puede ser que yo, me fui un poquito del tema, pero entonces lo vuelvo a encauzar y te lo planteo de esta manera, quitando el tema eso de la inmoralidad, que también el protestantismo lo tiene, dicho sea de paso, ¿eh? O sea, no es que Ujú. yo quiero hacer una dominen o algo de eso. Entonces, vos, ¿qué garantía, por ejemplo, vos tenés? Por eso yo te digo que estas cosas yo en abstracto es muy difícil tratarla. ¿Por qué? ¿Vos qué garantía tenés que un ateo, por ejemplo, o un agnóstico, habría que ver quiénes, cuántos, este, entiendan que el catolicismo es más coherente que el protestantismo? Capaz que algún ateo piensa que dentro del catolicismo hay un montón de facciones, porque de hecho es posible que las haya, y yo he visto algunos problemas que hay dentro, más allá de la Sí. uniformidad, ¿no es cierto? Y me imagino que vos también lo reconocés. Entonces, por eso te digo, para mí es irrelevante eso, porque si yo voy a Ah, tomar en cuenta lo que digan los ateos en base a los defectos del protestantismo, también el católico tiene que tomar en cuenta los defectos que el ateo encuentra en el catolicismo, ¿y lo va a aceptar? sí, pero para recordar de qué estamos hablando, porque yo veo que no te das cuenta en qué sentido te Pero estás es desviando. doctrinal, yo Por me eso, refiero a doctrinal. ¿qué Vos es doctrina? dijiste que hay Pero es que, contradicciones doctrinales, divisiones, ¿verdad? sí, Jorge, pero necesitas escuchar la explicación que te voy a dar para que veas que A ver. en qué sentido te sigues desviando. Am, Cuando yo mencionaba lo de un ateo, lo de un agnóstico y lo de un Ujú, pagano, solo era para hacerte ver que cuando tú dices
que las divisiones que yo señalo en el protestantismo, que son fruto precisamente de la sola escritura, y cuando yo señalo las contradicciones que hay, tú me decías que no, que eso era subjetivo, que simplemente se trataba del análisis de un católico. Y solamente mencioné al ateo, al pagano, simplemente para decirte que no necesitas ser católico para observar estas divisiones y estas contradicciones en el protestantismo. Esa es la única razón. Fue en respuesta a lo que tú decías, que señalar esas divisiones y estas contradicciones y este elefante en la sala solamente es algo subjetivo, que el católico lo hace porque es católico. Y yo te dije, no necesitas ser católico, hasta un pagano lo puede ver. Entonces, ahora tú traías a colación conflictos al interior de la iglesia, pero no estamos hablando de eso, porque yo ni siquiera estoy hablando que en los bautistas tienen conflictos. No estoy hablando de eso, estoy hablando del principio rector que gobierna la esfera protestante Pero estás en contraste con el catolicismo, que es una iglesia con un magisterio. Entonces, tú y yo tenemos que traer estos dos principios rectores que gobiernan la vida, tanto el protestantismo como el catolicismo, y compararlos, porque si vamos a hablar de conflictos al intra en los bautistas, claro, los hay. Conflictos al intra en el catolicismo, claro, los hay. Inmoralidad en el catolicismo, claro, la hay. Inmoralidad en los bautistas, claro, la hay. Pero no estamos hablando de ese tema. pero yo no encuentro mucho la diferencia, vamos a ponerlo en estos términos, mira. La naturaleza, ¿te gusta la palabra naturaleza? La naturaleza del protestantismo, como te la mencioné al principio, es múltiple, diversa y para vos es también, además, contradictoria y una división, ¿verdad? Yo creo que Una para división. cualquier, aún para protestantes, o para ti no lo es. Pero pará, que desarrollo la idea y te digo, sí, Ok. querías que yo te dejara y yo te quiero terminar la idea. El catolicismo también tiene una naturaleza, ¿verdad? También. Yo te digo que, ¿por qué me es irrelevante que no es una, vos decís, no es una cuestión subjetiva? Porque un ateo también lo puede ver. En la naturaleza del catolicismo, como para englobarlo en un concepto que encaje en los dos, para no entrar en detalles superfluos, en la naturaleza del catolicismo, seguramente el ateo también tiene cosas que criticarle al catolicismo. No creo que lo vea perfecto. Entonces yo te pregunto, si la crítica del ateo o del agnóstico es relevante, vos vas a tener que aceptar que el ateo tendrá sus razones, no las sé, porque también es una cuestión subjetiva, va a poder criticar la naturaleza del catolicismo, Sí, por más que la naturaleza sea distinta, pero los dos tienen una naturaleza, sí, ¿o no? Jorge, pero no estamos hablando de las críticas de los ateos. No, no sé Pero vos si, dijiste que cualquier porque yo ateo pensé puede ver que, el problema del protestantismo, José. pero Yo no encuentro la diferencia. yo pensé que fui muy claro, que yo solamente mencioné que no necesitas, lo voy a repetir una vez más, no es necesario ser católico para ver la fragmentación y contradicción del protestantismo. Eso es mi punto. Yo no estoy usando las críticas de los ateos en contra del protestantismo para presentar la postura católica. Y tampoco creo que tú debas hacer eso. No creo que debas usar las críticas de los ateos para presentar la postura protestante. Yo nada más mencionaba que no necesitas ser católico para ver la fragmentación y las contradicciones existentes en el mundo protestante. Eso es todo. Si yo hubiese dicho, mira, Jorge, yo creo que el protestantismo es falso porque los ateos critican esto, y por lo tanto el protestantismo es falso. Pero yo no hice eso. Yo nada más te dije que no necesitas ser católico porque tú dijiste, José, yo creo que esto que tú dices es una observación tuya como católico, es algo subjetivo. Y por ahí mencionabas que no era algo real, que no es algo objetivo. Eso es todo, eso es todo. Pero yo nunca he utilizado como una argumentación las críticas que puedan tener los paganos o los ateos. Entonces, por eso yo te decía que vamos a enfocarnos en lo que hace distinto el paradigma protestante bajo la sola escritura y el paradigma católico de una iglesia con un magisterio que va a enseñar a los fieles. Creo que en el diálogo con Santiago Alarcón llegó un momento donde tú reconociste
que tú aceptabas ciertos dogmas del cristianismo por la autoridad de la iglesia y por la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando te escuché decir eso, yo me doy cuenta, yo percibo que tú sí entiendes la necesidad de una autoridad externa a la cual debamos someternos. Y cuando digo autoridad externa, no me refiero solamente a Dios en el cielo o, o solamente al Espíritu Santo, sino me refiero a la parte material de la iglesia que Cristo dejó antes de subir al cielo. ¿Cómo ves? Claro, porque la parte, qué bueno que vos hiciste la distinción esa. La parte material, justamente, es la parte que yo considero que se puede dar de manera múltiple en el cristianismo. Esa es la diferencia entre vos y yo. Es que vos la asistencia del Espíritu Santo solamente la entendés o la aplicás a un solo movimiento. Debe ser uno solo porque si no el Espíritu Santo no se puede mover. Y en segundo lugar, vos planteaste ahí una cuestión que yo recuerdo, ya hace rato fue esa charla, pero el tema de la asistencia del Espíritu Santo, que yo creo que se puede asumir la guía del Espíritu Santo, no la pongo como objeto de análisis para el estudio de estos fenómenos, por el hecho de que es una realidad que, digamos, yo no sé bien cómo funciona en ese aspecto. Yo puedo decir que está el Espíritu Santo, pero no puedo explicarlo, ¿no? Sí, Eso, no, no es necesario porque claro, yo creo que no lo comprendemos. no necesito en ese sentido llegar a la idea de que, el conjunto de hombres que está siendo, asistido por el Espíritu Santo tenga que ser, digamos, de así una cuestión, no haya que revestirlo de infalibilidad o una cosa así, ¿no? Considero que en una operación, como por ejemplo la elección del canon, que no pongo al Espíritu Santo yo, sino que lo veo como una cuestión histórica, eh, netamente que se puede explicar solo desde la historia, y esa era la referencia que yo le mencionaba a Santiago Alarcón. No necesito concluir por eso que la iglesia, digamos, es infalible. Esa fue la cuestión que le planteaba, porque podría haber sido de múltiples maneras. De hecho, yo creo que no se puede hablar de un canon, sino que hay cánones, porque no hay. El asunto, el asunto con esto que dijiste, de que no podemos afirmar que la iglesia en los dogmas sea infalible, pues entonces tenemos libertad para rechazar los dogmas, ¿no crees? Y el protestante tiene libertad, claro, porque si no Ah, ¿sí lo crees? Sí. adhiere, digamos, no adhiere a todos los dogmas de la Iglesia Católica Romana. Lo que pasa es que vos estás presuponiendo de que la Iglesia Católica es la única y verdadera, entonces desde ahí nos tenemos que regir todos, y yo no. Ah, no, sí, sí. No, 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 yo entiendo que los protestantes no son católicos, no están sujetos al Papa. No, yo lo entiendo. Claro. Pero yo me refiero, porque estábamos hablando en concreto del tema de, por ejemplo, el canon o, por ejemplo, la Santísima Trinidad. Eh, si no creemos que la Iglesia al dar estos dogmas fue infalible, entonces ¿tú crees que eso se puede rechazar? ¿Qué cosa? ¿Que la infalibilidad? La Santísima Trinidad, por darte un ejemplo. No, justamente la Santísima Trinidad no está cuestionada ni en el protestantismo ni en las otras confesiones cristianas. Entonces Pero no valdría ese. por qué no rechazarla si no es infalible la Iglesia al momento de formular el dogma? Porque hay razones, por ejemplo, hay fundamentos racionales para no rechazarla. Por ejemplo, cuando se construye la ortodoxia, eso se puede registrar racionalmente cómo se fue construyendo perfectamente. Por ¿Racional? ejemplo, Ujú. claro, porque por ejemplo, Porque es un artículo de la revelación. La Ajá. Trinidad, sí, pero es una construcción también No. respecto de cómo se formula. Claro que sí, porque la No, Trinidad, no, no, sí, sí, bueno, pero lo que voy a quiero decir, poder, adelante, sí, puedo adelante. contestar. La Trinidad, por ejemplo, el dogma de la Trinidad, que está formulado en base a una argumentación racional muy profunda, que te la podría explicar si querés, seguramente vos la sabés también, donde también se desarrolla el tema del concepto de persona. Su propia formulación racional ha traído inclusive muchos beneficios a la humanidad, inclusive a los derechos humanos y a un montón de cuestiones más. Entonces yo lo veo como un postulado racional en el cual no entro o no lo pongo en cuestión porque no está en cuestión. O sea, yo no hablo de cosas que no son. Por eso te digo, eh,
vos te hago una pregunta, después te dejo que me conteste lo que me iba a decir antes, pero yo te pregunto, ¿hay cánones o hay un canon? Es un solo canon. Pero yo veo que hay varios cánones. No, estás confundiendo el concepto de Pero listas. porque vos partís de que el tuyo es el verdadero. Pues, ¿cuál otro sería el verdadero si no es uno solo? O sea, ¿tú crees que es correcto decir que hay dos cánones distintos que son verdaderos? No es que es correcto, es que es lo que hay. La No, 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 iglesia protestante pero no te estoy preguntando que si tú crees que hay 2 o 3 o 4. Mi pregunta es si tú crees que sería racionalmente, ah, aceptable tener 2 tesis que no son las mismas, que tienen, distinciones, y decir, que las 2 en el mismo sentido y al mismo tiempo, que las 2 son aceptables. otra vez con el tema de del principio de no contradicción acá, porque Pero no se esa es pero, filosofía, ¿no? O sea, es no que podemos no, operar pero de no se manera puede irracional, aplicar ¿no? aquí, no se puede aplicar, José, el principio de no contradicción, porque para Bueno, eso no sé por bueno, qué digas que el principio de no contradicción, que es un principio filosófico, que recordemos que la teología, va de la mano con la filosofía, más allá de que la teología está lidiando ya con una cognición de carácter sobrenatural. Pero yo no entiendo cómo un principio fundamental, para saber cómo entender la realidad, que es lo que nos enseña la filosofía, no sé cómo lo quieres hacer a un lado. Explícanos. te lo explico, mira. Vos pronunciaste una palabra que es fundamental, realidad. Justamente ahí me quiero quedar yo. Más allá de todas las pavadas que están diciendo por ahí en algunos mensajes que soy relativista, cuestiones así. Yo ya he explicado muchas veces en mi canal que no soy relativista, lo he explicado de múltiples maneras, pero te voy a explicar. El hecho de que vos tengas 2 proposiciones y que te permitan utilizar el principio de no contradicción no implica eso que sea parte de la realidad. Por ejemplo, yo te puedo decir que un centauro y un unicornio no pueden ser, al mismo tiempo y en el mismo sentido. Y está bien utilizada la proposición, pero el unicornio y el centauro no son parte de la realidad, ¿verdad? Entonces, que vos manejes 2 proposiciones, por ejemplo, cuando me mencionás el tema del canon, eso no implica que el principio de contradicción se aplique bien. Desde el punto de vista de las proposiciones se aplica bien, pero no desde el punto de vista de la realidad. Porque las realidades religiosas, como por ejemplo en el caso del canon o en el caso del bautismo, para que el principio de no contradicción se aplique de manera real, es decir, funcione en la realidad, no solamente a nivel de proposiciones, pues las proposiciones pueden estar, pero pueden tratar de cosas que no son reales o cosas que no están bien fundamentadas. Ese principio vos tenés que tener un concepto tan claro y distinto que te permita utilizarlo racionalmente y que y que se corresponda con la realidad, como por ejemplo, un soltero casado. El soltero y el casado son 2 conceptos que vos los tenés claros dentro de la realidad. Vos en la realidad podés ver lo que es un soltero y en la realidad podés ver que es un casado. Ahora, cuando vos tenés que fundamentar una verdad del canon, por ejemplo, una verdad del bautismo, donde eso depende de ciertas verdades o realidades que deben ser fundamentadas por la fe, es casi imposible aplicarlo de una manera correcta al principio. ¿Por qué? Porque vos primero tenés que demostrar que esa verdad de fe que vos tenés es la verdadera y absoluta, al punto de que llegue a ser un concepto claro y distinto, como si sería comparar un soltero con un casado al mismo tiempo y en el mismo sentido, ¿entendés? Creo que estás confundido, porque los artículos de fe son de revelación divina. Estos artículos de fe son enseñados por la iglesia y los cristianos los creemos. Yo sé que ya los protestantes han rechazado muchos de estos, pero se supone que los debemos creer porque son revelados por Dios. ¿Ok? Por eso tú crees que Jesús es Dios. Si tú dices, no, es que yo no, yo soy protestante, yo no estoy obligado a aceptar lo que esta iglesia enseña como algo revelado por fe. Bueno, aun si lo dices, de todas maneras, sí estás en alguna medida recibiendo esta revelación porque tú crees que Jesús es Dios, al menos que no creas que Jesús es Dios. Am, Pero ¿en qué entonces, fallaría mi razonamiento? Eso es lo que vos tenés que sí, contestar en qué falla pues mi es que razonamiento. si me dejas terminar, así como te dejé Ah, sí, terminar, pensé que habías terminado, José, perdón. ok. Bueno, entonces tú hablas de que no podemos decir que es una contradicción
que la iglesia proponga un canon, una lista de libros inspirados de 73 libros y que algún grupo distinto, no sé, como los etíopes o los coptos, propongan un canon de 81 libros. Y tú dices que no es una contradicción, pero sí es una contradicción. Ahora tú dices que la razón por la que no es una contradicción es porque primero tendríamos que estar bien seguros de que son 73. Y yo te respondo que sí estamos bien seguros que son 73 porque es algo que fue revelado y es algo que la iglesia nos lo ha comunicado. Ahora, si alguien dice, pero es que no estoy dispuesto a aceptar eso, bueno, entonces ya tienes un problema tú con la idea o con la noción de que Dios revela algo y se lo entrega a la iglesia. Y ya entonces el problema no es que no exista una contradicción. El problema es que no estás dispuesto a aceptar lo divinamente revelado y entregado a la iglesia. Entonces, sí hay una contradicción. Yo si no fuera cristiano y me dicen, José, un canon de 81 libros es igual a un canon de 73 libros, yo diría no. No puedes decirme que los dos son verdaderos al mismo tiempo y en el mismo sentido, porque uno tiene 81 y el otro tiene 73. Sí es una contradicción. Mirá, te voy a mostrar que estás razonando mal, José. Perdóname, A pero ver, estás razonando mal. Te a voy a ver, mostrar por muéstrame. qué. Te voy a mostrar por qué. A ver. El concepto, te pregunto, el concepto de soltero y de casado, Pero si ¿es quieres, mejor entendido? aplícalo, perdón, Pero sí, para ayudar también a la audiencia, si quieres, aplícalo al tema este que estamos hablando, por ejemplo, el tema de la Biblia o el tema del canon bíblico. Aplícalo, pero, porque si no vamos José, a perder a la gente. no, pero si vos me estás diciendo que yo estoy razonando mal, yo quiero explicarte por qué no, y quiero explicarte por qué creo que vos estás razonando No, no, mal sí, en yo este sé, aspecto. pero tratemos de mantenernos en el campo del tema Pero si que, estoy que- en que el estamos campo, porque tratando. te estoy tratando de explicar por qué considero que Bueno, vos ok. lo que Bueno, planteaste, usa lo del soltero y el casado adelante. es como que yo siento, José, que cuando yo te estoy planteando un tema, vos como que me decís que no estoy, como para, no sé, como que siento que no, que te querés salir de, y yo No creo me que estoy estoy saliendo. metido en el No, no, tema. no, claro, si tú dices, es que si tú dices que no podemos saber que algo es lo verdadero, obviamente yo creo que sí podemos saberlo porque Cristo trajo una revelación y esta revelación se la dio a la iglesia. Entonces, claro, si sientes que te estoy contradiciendo, sientes bien, porque sí te estoy contradiciendo. Ahora, que tú puedas contrarresponder o contraargumentar, se vale, ¿no? Y aquí es donde viene tu parte. Bien, yo lo que te quería decir es que yo no estoy razonando mal cuando te digo que estás utilizando mal el principio de no contradicción, porque si yo te digo, por ejemplo, que el concepto de soltero es universal, ¿qué me dirías vos? Todo el mundo, todo el No sé, planeta entiende, tendrías que... todo el planeta entiende lo que es o te pongo otro, un círculo o un cuadrado, ¿todo el planeta sabe lo que es un círculo? Sí. ¿Todo un cuadrado sabe lo que es el círculo? Sí. ¿Todo el mundo entero sabe lo que es un cuadrado? Sí. Son conceptos universales. Ahora, tu verdad del canon no es un concepto universal, por eso que hay cánones. Vos lo crees así, Sí, pero ahí es pero donde no es tienes un problema. universal. No Eh, es eh, universal. Entonces está mal planteado el concepto de no de, contradicción, de porque se hecho, usa cuando hay 2 conceptos claros y distintos que sean de carácter universal. sí, pero ahí es donde tienes tu problema, que tú piensas que la revelación divina puede tener variantes y aún así pueden ser aceptables y verdaderas. Por eso yo insisto con el principio de no Claro, contradicción. Ahora, ¿tú te imaginas que porque hay grupos que han decidido creer diferente a lo que Dios ha revelado, que eso estaría demostrando que como hay grupos con opiniones distintas, que aquello que la iglesia propone como divinamente revelado no es una sola cosa y no es algo absoluto y verdadero? Pero ahí es donde radica tu error. Por ejemplo, tú hablabas de un círculo o un cuadrado. Si hay grupos, que estoy seguro, no me sorprendería que los haya, que tienen un entendimiento distinto de lo que es un círculo o un cuadrado, no se sigue que porque hay personas que piensan diferente, yo no puedo argumentar diciendo, ves, ahí hay un grupo que piensa diferente. Por lo tanto, lo que tú propones como algo absoluto y algo verdadero, realmente no lo puedo aceptar, porque hay otros grupos que piensan diferente a ti. Si usamos esa forma de pensar, si usamos esa lógica o esa falta de lógica, entonces, ¿sabes cuál es el problema? El problema ya no solamente sería con lo revelado por Dios,
ya tendríamos un problema con cualquier objeto de estudio, con cualquier campo, con cualquier ciencia, porque siempre va a haber grupos de personas que van a entender diferente a lo que se propone en determinado campo. En el campo que nos toca a nosotros es el campo de la teología. La teología trabaja con la revelación divina. Esta revelación divina tiene una mediación. Ahí es donde entra el papel de la iglesia. Y Ese por es eso es que yo te digo que si hay manera de saber, si hay manera de tener los dogmas o las doctrinas bien definidas y bien entendidas, pero tú dices que no. Y ahí es donde yo veo el es que conflicto. yo digo que no, pero, yo lo estoy fundamentando, por ahí a vos no te gusta cómo lo fundamento, pero yo te Bueno, no es vuelvo a tanto que no me repetir, guste, pero oyes, Jorge, pero esto no es un asunto de gustos. O sea, yo no es no un creo, asunto de gusto, pero en el momento en que vos, por ejemplo, no aceptás lo que yo te estoy diciendo respecto de que estás utilizando el mal, el concepto de no contradicción, es como que de alguna manera querés hacer ver a través de tus conceptos que en realidad sí lo estoy usando mal. Entonces yo tengo que mostrarte que en pero sí realidad existe la posibilidad, ¿no, Jorge? no existe O la posibilidad ¿no? de que alguien en el mundo, diga que un círculo no es círculo, que un No, no cuadrado no estoy es hablando de cuadrado. eso. No estoy hablando de eso. Cuando pregunto que sí existe la posibilidad, me refiero que sí existe la posibilidad de que tal vez, puedas estar equivocado, ¿no? Existe la posibilidad, pero que vos también puedas estar equivocado. Pero, ahora volvamos al tema para que porque a vos no te gusta que yo me vaya para el otro lado, ¿no? No, Respecto no del me estoy yendo para el otro lado. Digo, es que tú asumes que porque tú lo crees, que puedo mm, estar equivocado, pero yo sé que vos no. Yo sé que vos no, crees no, que no no. A lo estás que me equivocado, refiero o es, que no podrías no, no, estar no, porque equivocado. se supone que la razón que estamos teniendo este diálogo es para retar nuestras premisas. Entonces, no te debería sorprender que yo como católico que tiene una posición distinta a la tuya esté retando tus premisas. Entonces, esto va a estar sucediendo, no sé cuánto más va a durar el diálogo, pero va a estar sucediendo a menudo. No es Entonces, lo que me único que hay, molesta no ajá, es que me molesta que estés retando mis premisas, lo que a mí me molesta es que vos no quieras que yo te diga tal cosa porque decís que me voy del tema y que yo no me estoy yendo del tema, por lo menos pero en oyes, mi Jorge, eso te lo dije anteriormente, ya los dos estamos enfocándonos, te lo volvamos dije cuando entonces. sacaste el tema de la inmoralidad. O sea, Jorge, no No, sé no, para qué no, te lo de regresas. recién, lo de ahora, lo del canon. José, te puedo explicar si querés. Yo entiendo, yo te digo, yo no soy un idealista, yo parto de la realidad. Yo veo que hay cánones, no veo que hay un solo canon, yo veo que hay cánones. Entonces, el Pero problema que yo cuál sería tengo el con tus punto? definiciones, el problema que yo Ajá. tengo con tu definición, José, es que vos querés hacer pasar un conocimiento como si fuera objetivo y no lo es. Y te lo explico por qué. Porque la Cuando dices teología, que cuando dices que sí. no es objetivo, ¿a qué te refieres? Me refiero a que la ciencia teológica, por ejemplo, no es un conocimiento objetivo como lo puede ser otro tipo de ciencia, ¿no? Por eso yo la pongo a la teología en otro tipo de categoría. La teología es una ciencia donde se vale de proposiciones, pero tampoco hay una teología, sino que hay múltiples teologías, ¿no es cierto? Y el hecho Pero de que haya, inclusive la idea de Dios tampoco es única, hay múltiples ideas de Dios. Entonces, yo no parto de la idea de que yo tengo la verdad absoluta de las pero cosas, entonces, ¿en cuál Dios crees parto tú? de la realidad, José, Sí. No, yo sé que partes de la realidad, pero entonces, ¿en cuál Dios, crees tú? en el Dios cristiano, ¿Por qué? porque le creo la revelación por fe, ¿A cuál revelación? a la Biblia, Pero, ¿cómo sabes que la Biblia es verdad? porque lo creo por la fe. Lo crees por la fe, pero, ¿esta Biblia de dónde viene? ¿Quién la escribió? La escribieron múltiples hombres, se hizo el poder eclesiástico, constituyó un canon, ¿no? Todo eso yo lo acepto perfectamente, Okey, pero pero considero que no es unívoco, ¿no? Porque considero que, por ejemplo, el protestantismo tiene uno, el catolicismo tiene uno, y la iglesia copta tiene uno, y algunas iglesias orientales tienen ciertas variaciones, sí, ¿no? yo sé, pero, la razón que te hago estas preguntas es para hacerte ver, que se supone que tú y yo tendríamos que estar operando bajo el mismo principio. Deberíamos de estar aceptando que sí existe una revelación, que sí, existe el Dios que se revela a sí mismo, que sí tenemos, un depósito entregado y que este depósito ha sido administrado, por, la Iglesia. Entonces,
Porque tú ya hablas de que hay muchos dioses, hay muchas, sí, pero entonces no tenemos, entonces, no sé, casi suena como si no fueras cristiano. No, no, es que soy cristiano. Lo que pasa es que yo no, vos partís de una a priori que yo no tengo, digamos, en ese sentido. ¿Como cuál? Yo cuando tengo que analizar un fenómeno histórico, como en el caso de un canon, por ejemplo, yo no apelo a lo que vos apelas, porque yo considero que Dios da libertad para que las iglesias se constituyan, para que formen sus ¿Pero en cánones, qué te basas para creer eso? y me baso en la realidad, en la historia. Yo no, por ejemplo, dónde vos ves que dentro de la misma escritura, por ejemplo, se haga o se pida que se tenga una sistematización de lo que es la inspiración, por ejemplo? ¿O dónde vos encontrás en la escritura que se diga cómo tiene que ser el canon o cuáles son los libros que tienen que ser? No está, ¿verdad? Es que soy católico, yo no necesito creer esas cosas. Al contrario, nosotros refutamos todas esas ideas. Pero mi pregunta es, ¿en qué te basas para afirmar lo que acabas de afirmar? Que Dios da una libertad para que exista una flexibilidad y que podamos tener así Te lo como estoy diferentes justamente grupos. diciendo, me baso en que como no hay dentro de la Sagrada Escritura un mandamiento que apele justamente a esas realidades, tanto del canon o definición de la inspiración o definición de la inerrancia, etcétera, etcétera, entiendo que Dios deja que las distintas confesiones se desarrollen, y lo hagan y sean múltiples como en realidad existen así. Lo que pasa es que vos, como vos pensás que vos tenés la verdad absoluta, que tu institución, que tu iglesia la tiene, mide los demás desde esa verdad. Entonces, por ejemplo, ahí hay gente que no debería mirar los comentarios, pero hay gente que dice que yo soy sofista, ¿verdad? No entiende lo que es un sofista. Yo no es que estoy siendo un sofista, yo estoy describiendo. O sea, yo estoy describiendo, yo no soy un idealista. Yo describo la realidad, lo que hay ahí. Y lo que hay ahí lo interpreto. Es así. Yo no estoy mintiendo sobre lo que veo, sobre la realidad que hay ahí. Ahora, Entonces, Jorge, en qué estamos ajá. en desacuerdo con vos? ¿En qué estamos en desacuerdo en esta charla? En que vos esa realidad, la interpretación que vos le das a esa realidad, es que Dios ha constituido una única iglesia absoluta y verdadera desde la cual todas las otras realidades religiosas del cristianismo se deben adherir porque esa es la verdadera. Y yo estoy diciendo que dado lo que observo en la realidad y dado que veo que Dios se mueve en cada una de estas realidades y estas iglesias y estas confesiones, no puedo hablar, por ejemplo, de un canon, sino que tengo que hablar de cánones, y no puedo hablar de un movimiento cristiano, sino tengo que hablar de muchos movimientos cristianos, y yo entiendo que eso a la gente le pueda parecer mal cuando piensa que su propia institución o su propia iglesia es la única y verdadera, ¿me entendés, José? El único problema es que no es que la gente lo piense o se lo imaginen así. O sea, no necesitas, eh, de repente das la impresión que tú piensas que es como que tu entendimiento contra el entendimiento de la gente, como que Jorge contra los del chat, pero no es así. O sea, nada más necesitamos ver los orígenes del protestantismo para saber que es un cisma del catolicismo. O sea, no necesitamos estar luchando contra la opinión de las personas. Nada más necesitamos ver la realidad, la historia y ver que el protestantismo salió de la iglesia católica. Entonces, eh, sí, de repente, si te siento como que te encierras en una subjetividad donde es lo que yo creo, lo que yo entiendo y que yo observo y yo analizo y yo no soy lo que la gente dice, pero lo más importante es lidiar con las cosas que son, eh, o sea, que están afuera de nuestra cabeza. Y el Pero protestantismo, no lo puedes Pero, negar que José, salió el lo que yo catolicismo. te sí, no, yo no te dije que no, pero, José, vos me decís, por ejemplo, que es una cuestión subjetiva mía. No es una cuestión subjetiva mía, porque es una realidad, ¿verdad? Lo que yo estoy diciendo es objetivamente se da así en la realidad, ¿o no? No, pero cuando yo digo subjetivo me refiero a lo que tú dices, de que Dios nos dio una libertad para tener diferentes grupos con diferentes creencias. Yo eso no lo veo, o tú, por eso yo te preguntaba, Jorge, que dónde lo ves? Vos no Eh, no lo ves subjetivo porque vos, has adherido a una autoridad externa, no, no, en este sí, caso yo entiendo, o sea, yo entiendo que yo como católico creo diferente, pero tú,
¿Por qué crees eso? En qué te basas? Te lo estoy diciendo por lo que observo, por lo que puedo entender de las escrituras, por lo que mi propia experiencia, biografía de vida me ha llevado. O sea, a mí no, yo te digo, no soy idealista, yo no hablo de abstracciones, aunque me pueda interesar, aunque conozco esos temas. Pero eso es idealismo. Yo Todo quiero esto que situarme en la ajá. verdad, ¿no es cierto? Y Sí, la pero verdad es la realidad, y la sí, realidad Jorge. es lo que Pero todo esto que dijiste es precisamente idealismo. Tú repites mucho que no eres idealista y que no eres idealista, pero y luego después dices que yo observo, yo analizo, eso es lo que yo considero, eso es lo que yo, todo es yo. Entonces, al menos que tengas una definición de idealismo distinta, porque yo entiendo el idealismo como, como algo que está en contraste con el realismo, algo que es objetivo, que no depende de lo que yo comprendo, yo analizo, yo considero. Por eso yo te preguntaba, ¿en qué te basas para sustentar esta idea de que Dios nos dio una libertad para poder tener los diferentes grupos que existen en el protestantismo? Y más allá de que respondes que yo observo, yo veo, pero de ahí no claro. pasas. Bueno, porque soy Ah, yo el que estoy hablando, al menos que yo piense que hay un fantasma al lado mío y diga: "El fantasma díselo", o sea, no, tengo sí, que pero hablar los yo, o sea, cristianos, siempre hay un subjetivismo, sí, vos pero ahí está también, tu o sea, problema, Jorge, porque los cristianos nosotros no creemos lo que queremos creer, se supone. ¿O tú crees que sí tú tienes libertad para creer lo que tú quieres creer? en parte sí, en parte no. Por ejemplo, yo no tengo libertad para creer algo distinto de lo que la revelación me dice en cuanto a ciertas cuestiones, por ejemplo, ciertos temas que no son debatibles dentro Pero de la cómo sabes qué es la revelación? ¿Cómo sabes cuáles son los límites de esa libertad? y porque están en la misma escritura los encuentro, por ejemplo. A ¿Todo? ver, Porque dijiste hace la un momento que no, ¿eh? Hace un momento no, tú pero pará, dijiste que no todo vamos está a ahí. plantear bien el asunto, porque A ver. esta cuestión, como todo, siempre se intenta caricaturizar, pero no es sencillo. No, Vuelvo al tema que yo yo no te estoy digo, mira, caricaturizándola, hay solamente realidades que están en la escritura y a son ver, múltiples, ¿verdad? Múltiples son. Múltiples doctrinas, múltiples verdades, múltiples realidades. Por ejemplo, hay verdades morales en la escritura, no matarás, que es una realidad clara. Ahora, por ejemplo, hay ciertas doctrinas que inclusive dentro del mismo texto se menciona algunas teologías de Pablo, por ejemplo, algunas realidades doctrinales que considero que son interpretables por la propia naturaleza del texto, ¿no es cierto? Entonces, yo eso lo veo de una manera distinta, ¿no? Porque considero que todos los sujetos y todas las personas, inclusive a nivel institucional, interpretan el texto bíblico. Es más, el catolicismo eh, es una interpretación más del texto. Pero esto no lo digo yo, esto lo manifiesta la realidad misma. ¿Por qué? Porque hay un montón de confesiones cristianas. Eso quiere decir que si bien vos sostenés que el catolicismo es la verdad absoluta y por la cual se debe medir todo, no podés negar que en la propia realidad, al ser el texto de una determinada naturaleza, permite esa multiplicidad. Y el caso del canon, por ejemplo, si no se usas sola puede explicar escritura, desde la escritura, se puede si explicar desde usas el poder eclesiástico, ¿o no, José? si si usas sola escritura, lo que acabas de decir es cierto, porque acabas de decir que el texto permite una multiplicidad y permite una flexibilidad. Claro, si se va a operar con la idea de sola escritura, pues sí, y no es algo que yo diga, simplemente hay que ver el protestantismo. Pero ese es precisamente el problema. Yo no me adhiero a lo que acabas de decir, Ya sé. que, que nosotros tenemos esta libertad que existe en el protestantismo para tener diferentes cuerpos, mini magisterios con mini credos, con mini, cada quien está como, y sí, como dices tú, sí, yo los veo que funcionan, sí, sí funcionan, pero ese es el problema, que funcionan, pero funcionan independientemente, desconociéndose los unos a los otros en autoridad, en doctrina, en gobierno. O sea, precisamente señalar que funcionan independientemente no es una virtud, no es algo que va a demostrar la legitimidad. Al contrario, es algo que señala los problemas que están funcionando independientemente con credos distintos y contradiciéndose unos a otros. Eso es un problema y yo no creo que es algo subjetivo que solo los católicos lo pueden ver. En el fondo, yo creo que aquí, en el fondo,
el tema es el idealismo, ¿no? Porque en realidad, vos fíjate que lo que vos planteás nunca se ha dado en la realidad, por ejemplo. ¿Qué es lo que yo planteo? El tema de que tenga que haber un solo movimiento único, uniforme, en el cual Una todos los revelación, cristianos una deberíamos. revelación. Claro, pero esa Ese es el punto, revelación la el revelación. catolicismo Porque la yo no la creo, interpreta, o sea, José. Por ejemplo, ni en el judaísmo sucedió así. de hecho ¿Tú sí, crees crees es que hay que una relación análoga en el no porque judaísmo haya, y el catolicismo? Jorge, pero no porque haya grupos disidentes a la autoridad, no significa que no exista la autoridad. No porque haya personas que creen diferente a algo que Dios ha revelado, no significa que no exista lo revelado. No No porque haya. no digo que no hay autoridad, digo que no hay una única autoridad. No, pero Es estamos hablando de distinto. autoridad legítima. O sea, la pregunta no es si hay autoridad, ¿no? Claro, yo sé que si tú vas con los bautistas y tú quieres imponer tus creencias, no te van a dejar. Ellos tienen una autoridad que te va a frenar, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es esta autoridad legítima que Cristo nos ha dado para que nosotros nos sometamos? Por eso el título de este programa dice, ¿a cuál autoridad humana nos vamos a someter? Entonces, esa es la Y se pregunta. cumple perfectamente el título, por ejemplo, en el mundo protestante. Lo que pasa es que vos ya considerás que el protestantismo es un error, ¿verdad? Lo que yo te digo es que, por ejemplo, observá el judaísmo. ¿Vos creés que realmente Dios le dio una revelación al judaísmo? Pero tú y yo ahí no tenemos polémica, porque se supone que tú y yo somos cristianos. No, pero como movimiento, digo, como Sí, movimiento, yo ¿no también fue como múltiple el movimiento. judaísmo? No, es que, repito, no porque haya grupos disidentes no significa que Dios no haya entregado una verdad a su pueblo. Claro, pero no se da así en la realidad. Por eso yo te decía que yo no soy idealista. O sea, eso que vos planteás es un idealismo en el sentido de decir, No, bueno, tendría que ser así, pero no es así. no, es que ahí es donde yo veo tu confusión. La Iglesia Católica no ignora que ha habido grupos disidentes a través de la historia. No solamente no los Yo ignora. no digo lo contrario, ¿eh? Pues sí, porque la Iglesia se afirma que hay una revelación. Y luego tú dices, no, pero en la historia yo veo grupos, también en el judaísmo yo vi grupos que creían diferente. Es que nadie lo está negando. Para que Yo exista una revelación, para que exista una revelación, un depósito de la fe, una iglesia, no es un requisito que no haya grupos disidentes. Entonces, yo ahí donde yo veo como que tú crees que, mira, hay grupos disidentes desde el judaísmo y también los veo en la historia. Sí, pero no se sigue que no exista una revelación divina y una iglesia a la que se le entregó esta revelación divina. Bueno, por eso, yo lo que te digo es lo siguiente, hay una revelación. Yo no niego que no haya una revelación, ¿no es cierto? Pero esa revelación no es interpretada por una sola persona o por una sola institución. Eso, no es que yo estoy negando la revelación. Entonces, lo que yo digo, el hecho de que haya una revelación, pensá como si la revelación fuera un género, ¿verdad? Hay una revelación. La revelación se recibe. Pero lo que muestra la realidad es que la revelación siempre fue supeditada a múltiples interpretaciones. No. Bueno, eso tenés que vos probarlo y no lo podés demostrar porque Sí, nunca te lo sucedió pruebo, así. pero no solamente yo te lo pruebo, tú también lo podés probar. Por ejemplo, A ver, el Antiguo Testamento, ¿a quién le fue entregado? al pueblo de Israel. Ok, pero no acabas de decir que esto no es algo que se le entregue a un grupo particular, sino que esto es algo como quien dice para que todos lo agarren y que lo puedan interpretar a su manera. Yo le puedo entregar a tu familia, le puedo entregar a tu familia un libro, ¿verdad? Le puedo entregar un libro a tu familia. ¿No es cierto? Y se lo entrego realmente a toda tu familia. Pero dentro de tu familia pueden haber interpretaciones distintas de ese libro, porque las personas son distintas, los grupos son distintos. Eso es lo que yo estoy diciendo. No, Se le sí, fue entregado a la iglesia, le fue entregado al pueblo de Israel, pero nunca la interpretación de esa entrega se dio de manera unívoca. Siempre hubo múltiples interpretaciones, porque es la naturaleza misma falible del hombre y la sí, naturaleza pero, misma del texto pero lo que lo permite. se te olvida que aparte de que el hombre falla, el hombre es asistido por el Espíritu Santo, porque se trata de la revelación divina. No estamos lidiando aquí con cualquier campo de la Muy bien. ciencia. La Estamos lidiando con asistencia del revelación. Espíritu Santo
vos la entendés como que si fuera una cuestión que tiene que funcionar como así, matemática, como que si la asistencia del Espíritu Santo vos la entendés como que tiene que guiar todo de una manera, completamente uniforme y perfecta en todas sus partes. Yo creo que no. De hecho, este, que no es Bueno, así, en digamos, cuanto a que doctrina, Dios en entrega cuanto a algo y en, deja que en- el hombre, eh, la revelación obviamente transforma al hombre, la revelación cumple sí, su cometido, pero ese contenido que es interpretado no se da de esa manera idealista que vos planteás, porque la sí, yo realidad creo te que sí, ¿eh? desmiente. La Yo creo realidad que te desmiente, Yo creo José. que el Espíritu Santo, yo creo que el Espíritu Santo sí nos fue dado y sí le fue prometido a la iglesia para asistir a la iglesia y poder pasarle la verdad no solo a la primera generación, sino pasarle la verdad a todas las generaciones. Yo no sé por qué tú te imaginas que no. Yo no digo que no, ¿eh? Todo Sí lo que vos dijiste, dijiste. yo no digo que no. Lo que De yo hecho, digo sí, es sí que dijiste. no, no, pará. Esa revelación es interpretable. Los elementos que vos mencionás se pueden cumplir igual. No, yo sé, pero aquí lo que estamos Eso digo. discutiendo es que si en verdad este depósito le fue dado a la iglesia para que lo enseñe y lo transmita sin error para todas las generaciones. Tú propones que no, que porque la realidad supuestamente me prueba a mí en error al haber grupos disidentes. Pero si usamos tu estándar, tu regla, entonces no hay verdad y cada quien puede creer lo que quiera. Te pregunto, desde la propia realidad, José, ¿vos pensás que en cuanto al conocimiento de Dios, de Cristo como Salvador, Mm. en cuanto a los atributos de Dios, del conocimiento de lo que es Dios, en cuanto a la moral cristiana, en cuanto a principios de valor y valores cristianos, ¿realmente considerás que el protestantismo y el catolicismo se diferencian demasiado? Pero la pregunta no es qué tanto son diferentes, sino la pregunta es a cuál autoridad humana nos debemos someter. ¿Debemos ser eh, miembros de alguno de los grupos protestantes o debemos ser miembros de la Iglesia Católica? Es que yo veo que Dios actúa así, es que esa es la forma en que yo veo que Dios actúa en la realidad. Es decir, te lo explico una vez más y ya si querés vamos terminando, te dejo que vos al final, si querés dar una reflexión o algo. Mirá, yo lo veo así como para que quede bien clara mi posición y después vos si querés me contestás. Dios entrega una revelación, ¿verdad? Dios entrega su Espíritu Santo, Dios entrega unos libros. Esos libros son interpretados por distintas comunidades y dan como resultados distintas las interpretaciones. Pero en su esencia, digamos, al fin y al cabo, Dios cumple su cometido con su libro. Es decir, por eso, y eso se ve en la realidad. Por eso te decía yo veo que Dios está en el catolicismo, sí. Yo veo que Dios está en el protestantismo, sí. Ahora, ¿por qué creo que vos sos idealista? Porque vos estás queriendo incorporar una realidad que no existe, porque eso no se ha dado nunca así, ni en el pueblo judío ni en el cristianismo. Nunca se dio de manera uniforme y única, nunca. Sí, Eso y es ahí un tienes tu idealismo para mí. problema. Ahí tienes tu problema, porque no es necesario que no existan herejes para tener un cuerpo de revelación divina al que todos nos debamos conformar. Yo ya te lo dije varias veces, pero una vez más te lo voy a repetir. No fue necesario en el Antiguo Testamento, no es necesario ahora en tiempos de la nueva alianza. Herejes, disidentes, rebeldes a la autoridad, siempre existieron, siempre han existido y siempre van a existir. Pero no se sigue que sea un idealismo aferrarse a una revelación divina que con la asistencia del Espíritu Santo los apóstoles primero, al menos que no creas que los apóstoles enseñaron toda la revelación divina sin error, pero no solamente los apóstoles primero en el primer siglo, sino también la iglesia en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, y cuando le decías a Santiago que tú creías en dogmas como la Santísima Trinidad o el canon, los libros sagrados por la autoridad de la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, no sé si solo respondiste eso para no quedar mal parado, o no sé si sí lo crees, pero ahorita es cuando más bien te estás distanciando.
pero eso es lo que tú mismo Yo aceptaste, porque tengo una teoría sobre el tema del sí, canon. yo sé que tienes una teoría, ¿no? Pero ahorita para terminar mi respuesta, no creo que sea un idealismo entender que Cristo nos ha dado unas doctrinas bien concretas y específicas, más allá de que es cierto, siempre ha habido disidentes, siempre ha habido herejes, pero no se sigue que no tengamos un depósito, que no tengamos una revelación. Entonces, si tú te imaginas que aferrarse a un depósito de la fe, más allá de los herejes, o aferrarse a la revelación divina y aferrarse a la enseñanza de la iglesia que con la asistencia del Espíritu Santo ha comunicado esta verdad, más allá de las herejías, más allá de todo lo que la iglesia ha estado combatiendo por 2000 años, si tú te imaginas que eso es un idealismo, bueno, pues tú eres libre de creer de esa manera, pero esa no es la realidad con que la iglesia se ha enfrentado por 2000 años. La iglesia sabe que hay personas que han creído diferente, pero no se sigue que porque hay personas que creen diferente, entonces significa que no tenemos una revelación divina concreta y específica. Eso significa que no tenemos un cuerpo de doctrinas al que llamamos el depósito de la fe. Entonces ahí es donde yo veo que está Vos cerrando. vos fijate que cómo razonás que en el sentido cuando vos hablas de herejes, vos tenés que hablar de la multiplicidad que yo mencioné, que en el caso de los protestantes, como herejes, para ponerlos por fuera, ¿verdad? Pero Pero es que tú también aceptas esa los categoría, protestantes no. no No, pues solamente algo yo que no he yo dicho, yo no digo que un católico es un hereje o que un no, 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 ortodoxo no, es un no. Lo que yo digo es que cuando yo hablé de la iglesia definiendo la doctrina en los concilios, sí, y yo mencioné herejes y también me fui al Antiguo Testamento, es ajá. algo que también tú lo aceptas, no es un invento, mío o de la Iglesia Católica, ¿o tú no lo Sí, pero aceptas? déjame que vaya al que Sí, sí, iba a adelante. llegar ahí. Cuando vos tomás la multiplicidad que yo menciono, esa multiplicidad, como no es parte de la Iglesia Católica, vos las tenés que excluir como necesariamente errada, ¿o no? Lo que la iglesia condena como errores o herejías son tesis, porque todos estos grupos estuvieron en el seno de la iglesia católica, solo que erraron en algunos puntos. Gracias a Dios, muchos de ellos se arrepintieron de sus errores y aceptaron la enseñanza de la iglesia. Algunos no, algunos Pero perseveraron. la Iglesia Católica hoy en día, ¿considera a los protestantes y a los ortodoxos como herejes? Bueno, allí tienes que ver lo que es una herejía formal y lo que es una herejía material, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, Entonces explícame, sí. me interesa. Sí, sí. La herejía formal es cuando tú entiendes qué es lo que se supone que deberías creer, pero no te importa, decides creer algo diferente. Eh, si eres católico, puedes llegar a ser disciplinado, y en el sentido más estricto se dice que formalmente eres un hereje. Pero aún si no te procesan como católico, aún si no eres juzgado como católico, y estás en un error, aunque no lo entiendas, materialmente sí es un error y materialmente sí es una herejía. Todo lo que he dicho es en un contexto de la iglesia. Los que han nacido fuera de la iglesia y no conocen lo que la iglesia enseña, típicamente la herejía que pueden llegar a abrazar es material, es una herejía material, porque típicamente no conocen lo que se supone que deberían creer. Entonces, esa sería la respuesta. Mm, es media rara, pero ¿Qué no parte de importa. lo que dije es raro? O sea, Porque pero al fin las categorías que mencioné, eh, formalmente sí formal y seríamos, material, pero esto materialmente no. lo puedes aplicar en cualquier contexto, no Sí, 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 solamente en la pero teología. formalmente sí, pero materialmente no. O depende de que la persona realmente no sepa la No, existencia de la Iglesia Católica. no, yo eso no lo dije. No, No, pues, dije, pregunto, yo no estoy cuestionando, estoy sí, yo sé, preguntando. pero ¿o qué parte de lo que dije es raro? Claro, mi pregunta fue, nosotros, por ejemplo, los protestantes y los ortodoxos, ¿son considerados herejes por los católicos? Sí, y yo ya te di mi respuesta, que cuando Por se eso, trata, ¿es real? O sea, cuando vos decís formal y material, yo entiendo lo sí. siguiente, formal a nivel conceptual, material a nivel realidad, ¿verdad? Eh, bueno, en el sentido estricto, por eso te explicaba Ajá. que la herejía tiene que ver con los que son católicos. O sea, un pagano o alguien que no es católico
no puedes ser juzgado en un proceso canónico para ser declarado hereje en el sentido estricto, en el sentido más formal, porque no son católicos. Y luego te dije, los que están fuera de la iglesia en el sentido formal, que no son católicos, pueden llegar a abrazar herejías, pero eso se describe como una herejía material. Claro. ¿Y el protestantismo estaría en una herejía material? Habría que ver de qué grupo estaríamos hablando, porque aún desde la óptica protestante hay muchos grupos que están en herejías. Sí, bueno, pero estamos hablando de cómo ve el catolicismo a los demás grupos, Sí, ¿no? Pero sí, bueno, eso fue lo para anterior, ¿no? Mi sí, respuesta sí. católica ya te la di, ¿no? Ujú, Ya esto segundo que preguntas, que si hay herejes en el protestantismo, y yo te dije, ahí ya tendríamos que ver de qué grupo en lo particular estamos hablando. claro, bueno. Sí. Bueno, entonces, yo considero que nunca ha existido eso que vos planteás, por eso te acuso, entre comillas, como de idealista, porque el análisis que yo hago parte de la realidad misma. Pero Lo entonces que pasa es que vos tú también eres idealista, esa pero realidad la entonces interpretás, por tu pero ¿en qué propia sentido confesión. soy idealista? Para allá voy. Bueno, En tu propia confesión, o más bien, por tu propia acusación, porque así dijiste, ¿no? Te acuso. En tu propia acusación, tú también eres un idealista, porque en el diálogo que tenías con Santiago Alarcón y estaban hablando sobre los 27 libros del Nuevo Testamento, y por ahí también salió el tema de la Santísima Trinidad, él te preguntó, ¿por qué lo crees? A ciencia cierta. ¿Cómo sabes que no es de otra manera? Y tú respondiste, lo creo por la autoridad de la iglesia y por la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, si yo soy idealista por apelar a la autoridad de la iglesia y a la asistencia del Espíritu Santo, entonces también lo eres tú, porque al menos pues, en la Santísima Trinidad y en los 27 libros del Nuevo Testamento también apelaste a la autoridad de la iglesia y a la asistencia del Espíritu Santo. Así es de que bienvenido al club. no, no, no. ¿Por qué? Porque la autoridad yo no le llamo autoridad infalible, sino que yo me refiero a autoridad, por ejemplo, en el caso de condenar a un hereje, esa autoridad yo la puedo explicar en términos racionales. O sea, yo puedo explicar el proceso racional de por qué es condenada una herejía. No es que yo estoy saltando en un idealismo. Yo cuando te Pero digo sí que le vos sos llamas infalible, ¿eh? idealista, Sí, sí no, le pero llamas infalible. José, Sí, te voy a decir por cuando qué. yo te digo que vos sos idealista es porque vos estás pretendiendo algo que no existe. En cambio, yo no estoy hablando de lo que no existe, yo estoy hablando de lo que es. O sea que me estás diciendo que apelar a la autoridad de la iglesia en cuanto a los 27 libros del Nuevo Testamento y a la Santísima Trinidad, eh, en ese caso es aceptable, pero apelar a la autoridad de la Iglesia y a la asistencia del Espíritu Santo sobre el resto de la revelación ya te convierte en un idealista. ¿Por qué? No, José, yo no dije eso. Lo acabas de No, decir. acordate, José, que yo te dije que sos idealista porque vos pretendés que haya un único movimiento uniforme. A eso le No, llamo yo no, yo no idealista. pretendo eso. Eso lo creerás tú, pero yo no lo creo. Yo estoy Pero hablando, déjame explicar. sí. Yo nunca en todo este video he dicho que solamente ha existido un solo movimiento uniforme a lo largo de 2000 años de historia. No, Lo que claro. yo he dicho, y termino, lo que yo he dicho, y una vez más lo vuelvo a decir, es que sí existe un cuerpo doctrinal al que llamamos el depósito de la fe, que es la revelación divina, que está custodiado por la iglesia, independientemente de los herejes y los grupos disidentes. Yo nunca dije que en 2000 años de historia cristiana solo ha existido un solo grupo uniforme, porque eso sería una mentira. Ha habido herejes para aventar para arriba, como se dice. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero vos sí sostenés que debería haber una sola iglesia visible Es el y propósito, sí, claro, claro. es el propósito. Cristo Eso yo fundó una, creo que es un idealismo. bueno, tú lo puedes ver así, pero Cristo fundó una sola iglesia, al menos que estés preparado para rechazar las confesiones de los credos. Es que esa misma iglesia que vos mencionás, nosotros los protestantes consideramos que somos parte de esa Ah, iglesia, entonces sí crees que Cristo fundó una sola iglesia. Ya me confundiste. pero no lo entiendo como lo entendés vos. Pero independientemente de cómo lo entiendas, es una sola iglesia. Entonces no puedes señalar, o para usar tu palabra, no puedes acusar a tu interlocutor de ser un idealista por aferrarse a una iglesia con un cuerpo de doctrinas que le fue entregado para ser custodiado con la asistencia No por del Espíritu eso, Santo. José, yo no dije que eras idealista por eso, yo te De digo hecho, que sí lo sos dijiste, ¿eh? idealista por pretender
que va a ocurrir eso que decís porque nunca se dio. No, Eso es que yo eso es lo nunca que lo he yo te digo. afirmado. La Iglesia Católica no cree esto que tú dijiste, que la Iglesia Católica no, no se imagina que no existen grupos que creen diferente. La Iglesia Católica no lo cree. Yo no lo creo. Por lo tanto, tu acusación de idealismo es simplemente Bueno, al aire, parece porque nadie te la te creemos. ofendió, José. Bueno, ya fue. Lo No, retiro si te no, no, ofendió, no, porque veo no es veo como tanto, que no, sos reiterativo, te molestó realmente que te haya eh, dicho eso. realmente no es tanto que me ofenda, simplemente es una falsa acusación. Yo no te puedo acusar, a ti de algo que no es cierto, ¿o sí? Me podés acusar de algo siempre y cuando tengas un fundamento, ¿no? Y Dije que vos no es considerás cierto. ah, Dije que yo, José Plasencia, no puedo acusar a Jorge Carrillo de algo que no es verdad, ¿o sí? vos me podés acusar, pero yo me puedo defender si quiero, pero Sí, yo sé, pero moralmente por ahí no. sería No, sí. moralmente aceptable que yo te hiciese una falsa acusación. Y depende, José, si capaz que yo estoy convencido de que esa acusación que te hago no es mala, No, podría no, ser, no, pero bueno, suponete pero que mi pregunta no es esa. Mi pregunta es que si sería moralmente aceptable que un individuo haga una falsa acusación sobre su prójimo. si está realmente, de mala con mala voluntad, sí, vamos a agregar eso, sí, con mala voluntad sí, sería mal. Sí, aun si no hubiese mala voluntad, si es una falsa acusación, no es moralmente aceptable. Entonces, bueno, eso sobre el idealismo, ¿no? Porque Ujú. tú decías que yo como católico soy idealista porque realmente nunca ha existido un solo movimiento. Pues yo no creo eso. Por lo tanto, no sé por qué yo sería descrito como un idealista o la Iglesia Católica, porque yo soy católico, pero no soy el único católico. No, claro, sí. Son cientos de millones de católicos, pero no somos idealistas por aferrarnos a una iglesia con un depósito, un cuerpo doctrinal. Nosotros no creemos que Dios nos dio un libro y que ya cada quien lo puede interpretar como quiere. Tú decías que Dios nos dio un libro, pero no, no fue así. El libro es parte de lo que la iglesia ha enseñado desde sus inicios, pero al principio todo era oral y creemos que con la asistencia del Espíritu Santo, a pesar de que no teníamos el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo sí guió y asistió a la iglesia. Creo que Entonces, considero que ese proceso de uniformidad es un proceso humano, era necesario que ocurra y fundamentalmente surge por los movimientos disidentes, pero creo que desde las mismas páginas, por ejemplo, esto ya sería debate de otro tema o en otra ujú, oportunidad, entiendo históricamente que desde las mismas páginas de los libros del Nuevo Testamento ya hay serias diferencias porque todavía no se había logrado un consenso dentro de, los libros del Nuevo Testamento. Entonces, pero sí, eso claro. sería debate de otra Sí, cuestión, ¿no? y ahí mismo en las páginas del Nuevo Testamento vemos cómo la iglesia hizo para resolver las diferencias que sí existieron. De Ese hecho, fue uno, ese fue uno, pero no es lo gracias único por que hay. no, no, sí, pero hablando de las páginas de la Biblia, gracias Ujú. por cerrar de esa manera, que es quizás la mejor manera. En las páginas de la Biblia vemos que sí hubo otros movimientos, pero también había una sola iglesia. Sí había otras formas de entender, pero sí hubo una iglesia que dijo, esto está mal, esto está bien. Pues ese fenómeno no se limita solo a las páginas del Nuevo Testamento. Ese fenómeno se repite una y otra vez a través de los siglos, a través de 2000 años de cristianismo. Grupos que creen diferente, una iglesia que se reúne en concilio y que toma una decisión. Eso está bien, eso está mal. Así como le decías a Santiago, que tú creías en la Santísima Trinidad y en los 27 libros del Nuevo Testamento por la autoridad de la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, Claro, eh, hay que ver cada ahí caso está. en particular, ¿no? Sí, Porque sí, sí. estos temas, no son así como tan sencillos, ¿eh? No, O no, sea, solo cité lo que tú decías, ¿no? sí, 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 pero yo Hace un también te par de puedo meses. te puedo mencionar un conflicto que puede llegar a haber entre alguna idea que tenía Pablo y otra que tenía Santiago, el hermano del Señor, ¿no es cierto? Sí, sí, Entonces, pero y igual si todo se ese resolvió conflicto en la y misma no iglesia. no, yo no creo que se haya resuelto ese conflicto, justamente desde las mismas No sé, páginas de no sé a cuál conflicto te refieres. y, por ejemplo, estudiosos del tema, por ejemplo, del Nuevo Testamento, concluyen en algunas hipótesis, pues siempre este trabajo de ver qué ocurrió en el mundo antiguo siempre es un trabajo bastante complejo de entender, ¿no? Pero, por ejemplo, la iglesia judeocristiana representada por el hermano del Señor,
por el Evangelio de Mateo en cierta contraposición con la iglesia más que nada paulina. Yo sé que esto a vos no te interesa o te parece rimbombante de la crítica racionalista, pero tiene un cierto fundamento. Entonces, lo que yo te quiero mostrar con esta opinión que te estoy dando y que tiene un cierto fundamento, es que eso que vos planteás, el contexto del Concilio de Jerusalén y todo eso, sí, es un elemento de unión ahí, ¿no? Pero también hay otros elementos, o pudieran haber otros elementos de desunión que no se presenciaron, ¿verdad? Y Ok. que es posible que estén, es Sí, posible que estén. de hecho, a lo Lo que que yo hacía pasa, José, alusión, que vos para a mí, lo que yo, perdón, a lo que yo hacía alusión es precisamente a esta controversia. Solamente hay para hacer una corrección. No es que había una iglesia judeocristiana y había una iglesia paulina, porque si uno va precisamente al concilio de Jerusalén, claramente Santiago dice, hemos oído de ciertas personas que os han perturbado diciendo que venían de nosotros y diciendo, si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Y dice Santiago, a los tales no hemos nosotros mandado. Entonces, esta explicación que diste, entiendo que como dijiste es de la crítica moderna, será de la crítica moderna, pero no es lo que está en el Nuevo Testamento, porque el mismo Santiago, como tú decías, de la iglesia judeo-cristiana, dijo, hemos escuchado de tales personas a las cuales nosotros no hemos enviado. bueno, pero vos Y fíjate que fue de ese precisamente en fenómeno Hechos 15 donde se puso ese fin fenómeno a la controversia judaizante. O sea, de hecho, esto que tú dices que es otro caso, no es otro caso, es el mismo caso. la controversia judaizante, como vos decís, pero, por ejemplo, al parecer hay un conflicto objetivo entre la idea de la fe que tiene Santiago y la idea de la fe que tiene Pablo. No, ¿Sabés qué? no porque Bueno, Santiago, según vos, no, porque Santiago lo desmiente. ahí partimos otra vez en el tema, José. Pero, oye, Acá tiene pero que tú quedar no crees claro que algo, eso es lo que Santiago, ¿no José, crees que es lo que Santiago dijo? ¿puedo hablar yo ahora un cachito? Ya te Sí, dejé yo sé, que pero nomás te estamos hablando los dos, o sea, no hay ningún problema si de ah, repente los dos hablamos, José, adelante. yo te voy a decir algo, mira, esto ya es más, es una cuestión, no lo tomes como una domina, sino como vos corregime si yo, pienso, estoy pensando mal. Yo creo que en este diálogo vos sabés muy bien, y bajo tu concepción, que aquí hay una relación asimétrica en este diálogo. ¿En qué sentido? La relación asimétrica está dada en que vos sabés muy bien que en este diálogo quién tiene la verdad y quién tiene la razón, que sos vos, José. Y vos no podés contra eso en este diálogo. ¿Por qué? Porque cada vez que yo te planteo algo, lo que yo te planteo necesariamente tiene que estar equivocado, porque vos ya No partiste todo, de la verdad. no todo, Jorge. Jorge, no todo lo No que tú todo, dices, no pero todo lo casi que, todo, ¿no? no todo lo que tú has dicho es un error. Simplemente te estoy corrigiendo y sí te estoy corrigiendo. ¿Ves? Eh, no, pero no te corregí en el 100% de todas tus tesis. En esta, Corregime, José, en, dale. en esta última, y gracias por aclarar que estaba citando a la crítica moderna. Tú siguiendo a la crítica moderna estás en un error, porque un solo versículo te voy a leer para despedazar lo que dice la crítica moderna. No es la iglesia judeocristiana de Santiago. Hechos capítulo 15, lo tengo enfrente de mí, versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, y estoy leyendo en papel y tinta, dice, se levantaron diciendo, es necesario circuncidar a los gentiles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer de este asunto. Bueno, ya después sigue el concilio de Jerusalén. Vas a Entonces, retroceder el video y vas a ver que yo nunca, pero nunca dije que el conflicto era el problema judaizante. Yo dije que Pablo tiene una idea de la fe y Santiago tiene otra. Y ese dijiste, conflicto, y ese conflicto que vos estás mencionando ahí bíblicamente es justamente el conflicto judaizante, y yo estoy de acuerdo. Pero yo no dije eso, ¿eh? Vas a no, no, retroceder no, el video y no, vas a ver que no no, dije eso. no, no, tú lo trajiste a colación. Dijiste, hay otro ejemplo en el Nuevo Testamento donde vemos que también había diferentes opiniones. Y luego tú, citando a la crítica moderna, hablabas de que hubo un conflicto entre la iglesia paulina y la iglesia judeocristiana que tenía como líder a Santiago. En Y cuanto a la yo, fe.
Sí, yo sé. Y yo te dije que eso no es correcto. Te dije que el mismo Santiago en Hechos capítulo 15 dice que ellos jamás habían enviado a los que estaban enseñando tal cosa. Y el texto dice que eran fariseos que habían abrazado la fe y estaban actuando de manera independiente, enseñando algo que la iglesia liderada por Santiago en Jerusalén jamás les habían ordenado. José, ¿erra la crítica racionalista? Bueno, en este punto, así como lo presentaste, es un error porque el texto dice lo contrario. No, no, el conflicto de la fe respecto de lo que es lo que yo siempre dije, ¿eh? El conflicto de la fe entre Pablo y Santiago. No hay un conflicto entre Pablo y Santiago. Bueno, la crítica racionalista dice que sí, porque Ah, no, Pablo sí, tiene una. ellos dicen muchas cosas, ellos niegan muchas verdades de la fe, Pero pero yo mencioné eso, ¿eh? Yo no dije que lo del Concilio de Jerusalén y todo eso no era un conflicto real, ni que no, yo no, por eso te digo, vas a ver que en el video yo nunca dije eso. Yo mencioné la crítica para hablar del conflicto del tema de la fe sí, entre Santiago y Pablo. y yo Vos respondí, respondiste lo del concilio, pero yo no cuestioné lo del concilio. no, yo sé, pero yo respondí que precisamente usando ese ejemplo vemos las dos cosas. Vemos un grupo de personas enseñando algo que nunca les dieron la orden de enseñar, que estaba perturbando a ciertos fieles. Y entonces, en respuesta para solucionar ese problema, hicieron un concilio. Y yo te decía que en las mismas páginas de la Biblia vemos este fenómeno que se repite a través de los siglos. Un grupo de personas que enseñan algo erróneo y tienes a la iglesia que se reúne en concilio y dice, esto está bien, esto está mal, escriben cartas, como dice aquí en Hechos 15, y esas cartas las envían a todas las iglesias para que reciban la determinación de la iglesia. Eso es lo que la iglesia ha hecho, pero no solamente en el primer siglo. Eso es lo que la iglesia hace cada vez que ha habido grandes problemas y que la iglesia ha tenido que hacer concilios. Está bien, sí, está bien, Mm. pero no era lo que yo había planteado. Pero bueno, está bien. Tenés razón, igual el tema de los concilios, y nosotros suscribimos a concilios, no hay problema con eso. Sí, yo Por sé, algo somos pero protestantes y no somos, herejes, ¿verdad? O sea, no somos testigos de Jehová, o no somos mormones, y nos consideran hermanos, ¿o no? Menos mal. Sí, no, yo sé, pero no estábamos, ese no era el tema, ¿no? O sea, por el bautismo, la iglesia reconoce si hay un bautismo válido, si hay un bautismo válido, son cristianos las personas, independientemente que ya a medio camino puedan estar abrazando otros errores, eso ya es otro tema, pero sí, en virtud del bautismo cristiano válido, trinitario, la iglesia sí reconoce, no niega. Cuando hay un bautismo válido, la iglesia no reniega del recipiente de este bautismo válido. Claro, ya si esta persona comienza a creer cosas que se desvían, ya es donde sí, ahí hay un problema, ¿no? Ujú. Claro. Muy bien, Bueno, José, Jorge, se pues pasó el tiempo. En otra o sea, nos oportunidad aventamos seguimos. 1 hora y media acá, un poco más, 1 hora 40. Ujú. Obviamente, no siempre hay cosas que se quedan en el aire, pero creo que estuvo interesante, Jorge. Muchas gracias a nombre de todos. Casi yo no estuve viendo el chat demasiado de repente, pero sí gran parte del tiempo no. Ojalá que te hayan tratado con respeto. Creo que por ahí mencionabas que alguien hacía algunos comentarios ahí, que no te parecían, pero bueno, ojalá que lo hayan tratado con respeto a Jorge. Sí, no pasa nada, igual fue una cuestión. Entiendo Muy la bien. dinámica de las redes también, no hay problema. Muy bien, Jorge, pues muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y bueno, ahí estamos en contacto. Ojalá que no sea el último, ¿no? Más bien que sea quizás el primero de otros diálogos que puedan venir, Jorge. Dale, dale, José. Nos vemos ¿No? entonces. Gracias, un Bendiciones para abrazo, Jorge. todos. Muy bien, hermanos, pues les pido que le den like, nos hacen falta muchos likes. Vamos a ver, me voy a quedar aquí un ratito interactuando con ustedes. Vamos a ver qué es lo que tenemos por acá. Dice Dina, creo que hemos tratado de hacerlos reflexionar. Sí, ese es el propósito, ¿no? Es el propósito. Los leo, vamos a leerlos. Gracias a Ramón por el super chat. Dice, como Carrillo no tiene certezas, acepta como verdad cualquier cosa. Sí, bueno, no sé si cualquier cosa, pero sí, es lo que sucede. Cuando uno no tiene algo bien definido, puedes aceptar diferentes versiones de una misma doctrina, ¿no? Como lo hablamos al principio, ¿no? En el mundo protestante,
Eh, Todos creen en el bautismo, pero no todos creen igual del bautismo. Todos creen en la salvación, pero no todos creen igual de la salvación. Todos creen en la iglesia, pero no todos creen igual de la iglesia. Todos creen en pastores, pero no todos creen igual de los pastores. Cada doctrina está realmente sujeta a polémica, a debate, a interpretación. Por eso ellos repiten mucho de que Dios nos dio un libro y que ya tenemos la libertad de interpretarlo. Y los católicos siempre respondemos, no, Cristo fundó una iglesia y después, como parte de la enseñanza de la iglesia, con la asistencia del Espíritu Santo, es que tenemos una Biblia, pero no es así como que Dios te da un libro y te da la libertad que tú lo interpretes según puedas. Eso es una noción protestante, ¿no? No es algo que lo veamos en la Biblia. Am, Vamos a ver. Carrillo demuestra que puede ser decente y defender su postura. Sí, claro, si no, no lo hubiera invitado, ¿no? Lo invité porque es una persona que no es una persona grosera, no es una persona baja, no es una persona con odio, ¿no? Por la Iglesia Católica. Estoy de acuerdo, ¿no? Si no, no lo hubiera invitado nunca. Eh, Gracias, Miriam. Gracias. Leo sus comentarios, sus opiniones. Amén. Dice acá mi hermano Esteban, viva la Santa Iglesia Católica, la única iglesia edificada por Jesucristo. Es una sola iglesia, ¿no? Sí, yo siento que había momentos en los que Jorge aceptaba esto, que es una sola iglesia, pero había otros momentos donde se distanciaba completamente de esto, ¿no? Y, y yo veo como que él trató de, a toda costa, él trataba de cambiarme cuando yo le decía, pero tú dijiste en un diálogo que tuviste con Santiago que tú creías en la Santísima Trinidad o creías en los 27 libros del Nuevo Testamento por la autoridad de la iglesia y por la asistencia del Espíritu Santo. Y cada vez que yo le decía eso, él brincaba, él quería escaparse. Sí, yo ahí sí veo una inconsistencia, ¿no? En algunos puntos lo acepta, ya después en otros puntos se retracta. Muy bien, los leo. Acá alguien me dice que si yo creo que el liberalismo en la iglesia tiene a la iglesia patas arriba, o sea, en crisis, bueno, eso no importa lo que yo crea. Todas las crisis en la iglesia han tenido a la iglesia, pues, es una frase no coloquial, ¿no? Patas arriba. Claro, si no, no sería crisis, ¿no? Al menos que tú te imagines que la iglesia no ha tenido crisis eh, gravísimas. Claro, por supuesto. Sí, yo estoy de acuerdo con este comentario. Yo no creo que Jorge tiene mala voluntad, creo que más bien tiene miedo a hacerse católico. Sí, eso sí lo creo. Creo que tiene miedo a hacerse católico, está luchando por no hacerse católico. Sí, yo no le veo malicia. Dice John William, la idea es hacer pensar a los protestantes, hacerles pensar su protestantismo. Sí, es un buen propósito, hacerlos pensar, porque cuando ellos están en su pequeño ecosistema, en su pequeña burbuja, no piensan de manera autocrítica, porque como él decía, pues funcionan y tienen una cierta moralidad y están viviendo como en un microcosmos. Pero cuando vienes de afuera y comienzas a hacerlos pensar sobre su propia postura, eso es bueno. Y obviamente ya cada quien toma una decisión, ¿no? Pero sí. Sí, sí, eso es normal, sí, exacto, porque yo lo tuve. Jorge Romero dice, es normal ese miedo, es un proceso no fácil
Sí, exacto. Yo mismo lo viví. Es normal, ¿no? Nadie debería ser atacado por tener ese miedo. Es algo natural. Muy bien, chicos, vamos a dejarlo acá entonces, ya para no hacerlo demasiadísimo largo. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero les haya gustado, más allá de que pues no se dijo todo lo que se pudo haber dicho. No es un debate en el sentido estricto. La idea es hacer pensar a las personas. Hay quienes no quieren eso, hay quienes solamente quieren hablar con católicos para destruirlos, para refutarlos, entre comillas, ¿no? Para destruirlos, para refutarlos, para avergonzarlos, para ridiculizarlos. Y Jorge no quiere hacer eso, yo no quiero hacer eso. Por eso los dos nos dejábamos o tratábamos de dejarnos hablar y obviamente no, ni Jorge dijo todo lo que él pudo haber dicho, ni yo he dicho todo lo que pude haber dicho. Tienes que hacer concesiones, si no, no hay diálogo, ¿no? Eh, pero muchas gracias. Gracias, hermanos. Compartan, den like, suscríbete al canal. Recuerda que estamos en un canal nuevo. Muchos de ustedes están suscritos al canal La Fe de la Iglesia, pero no están suscritos a este canal. Ahí les invito a que se suscriban. Muy bien, hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Me despido como siempre diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.